Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. Cáncer de laringe. Pero, ¿qué es el cáncer de laringe? Es el crecimiento que la medicina considera maligno y que luego veremos que no, de las células localizadas en la laringe. La mayor parte son carcinomas de células escamosas que empiezan en las células planas que recubren la laringe. Pero, ¿a qué se debe? ¿Cómo es técnicamente el cáncer de laringe? En general es un conflicto de miedo en el territorio y un problema de comunicación. Un mensaje que no pasa de determinado lugar. Queda claro que en la fase de conflicto activo hay ulceración de ese epitelio escamoso que puede provocar síntomas aparte de un leve dolor de garganta. Mientras tanto, en fase de reparación o vagotonía del conflicto, se regenera el área ulcerada y aparece un edema en general que puede provocar una cierta tos y disnea. Se produce laringitis con tos, afonía y obviamente flemas. Y en ese caso de exceso de reparación pueden también aparecer algunos pólipos. En general, en la crisis epileptoide puede presentarse pérdidas de conciencia y una leve constelación cuasi esquizofrénica. Miren lo que les digo. Pero, ¿cuál es el sentido biológico de esta historia del cáncer de laringe? Porque el sentido es muy concreto y en realidad es en cierta medida conseguir que el mensaje
salga al exterior, porque siempre hay detrás un conflicto de un susto violento y a veces muy sorpresivo frente a un determinado peligro que, como siempre decimos, es inesperado para nosotros y nos corta el aliento. Tal vez pudiera decirse que es una reacción casi femenina, porque el control de la laringe está ubicado en el hemisferio femenino. La reacción masculina sería en cierta medida un contraataque inmediato. En general es una cuestión arcaica, pero todas las enfermedades de la laringe tienen que ver con el miedo. Ulcero en general la superficie para que el mensaje pueda pasar. Por ejemplo, ante una pelea, lo primero que hacemos es abrir las vías de entrada de aire a nuestros propios pulmones y salida, un mensaje, un grito, un sonido, para siempre cumplir con aquella función de ahuyentar al enemigo. Cuando soñamos algo, por ejemplo, de mucho miedo o terror, solemos quedarnos mudos, no podemos gritar. Es algo arcaico, una reacción de pánico, como decíamos, en femenino, porque el relé está en el hemisferio femenino. En el sentido biológico es guardar silencio para no llamar más la atención de aquel que consideramos el depredador y poder escondernos. Es muy interesante. El conflicto que hay detrás es un conflicto de pánico en general, de miedo, un susto muy fuerte en el territorio y conflicto de comunicación. Es muy fácil de localizar en general. Ese es miedo que nos deja mudos. Es como cuando soñamos que queremos gritar y no podemos gritar. ¿Cuál es el miedo tan poderoso, en cierta medida terrible o atroz, que ni siquiera lo podemos expresar? Hay que darle vueltas a esto y entenderlo perfectamente. Es un conflicto vivido, como dijimos, en femenino, porque si fuera en masculino pasaríamos al ataque inmediatamente. El cáncer siempre se trata de un conflicto, como siempre decimos, de larga duración y que lo entendemos como de vital importancia para nosotros.